Buenas noches, bienvenidos a otro lunes literario, pero que es atípico, que no es atípico, sino atípico. ¿Y por qué es atípico? Pues porque no está evidentemente el otro titular de este espacio, que es Ramiro Padilla, que anda con la agenda apretada y espero que solo lo que tenga apretado sea la agenda allá en Guadalajara. Y pues en vista de ello, tuve que conseguir unos relevos de lujo para que hablemos de libros en esta noche y de recomendaciones literarias y que podemos hablar, yo creo que de cosas bastante interesantes, porque algunos libros tienen que ver con los tejes manejes de la política, pero algunas otras cosas son literatura pura y dura, como en algún momento lo hemos aquí platicado en este espacio. Entonces, pues estoy honrado de recibir aquí en el lunes literario, primeramente, a mi querida Alsacia Hart, que así es conocida en los bajos fondos del arte y que la conocemos también como Alsacia Herrera. ¿Cómo estás? Muy bien, maestro Miguel, pues aquí honradísima de estar en este canal. Me encanta, siempre aprende uno muchísimo. Y pues también con nuestro colega youtuber, pero también lector, el gran José Manuel Fuentes. Un gran saludo a todos y a toda tu audiencia también. Muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, y también le damos la bienvenida, en efecto, porque esta es Noche de Lectores, porque sí, aquí hay un filtro que no cualquiera podía cruzar, pero eso no quiere decir que haya elitismo, sino que lo que debe pues estar por delante siempre es esa actitud de compartir lo que uno tiene, y pues por eso es que hice esta selección en la que quedó en la lista final también José Manuel Fuentes y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Pepe? No, pues muy bien, agradecido como siempre de que me des este privilegio de poder estar contigo en tu programa. Muchas gracias, querido Miguel. Y pues con la gran compañía de mi querida Alsacia Hart, que la verdad, pues yo siempre he dicho que la admiro mucho y que pues es bienvenida también en el canal. Ya hace falta que estés con nosotros. Igual tú, querido Miguel. Pues luego hay que importar esto para allá, ¿no? A ver qué tal nos sale hoy. Un juevesillo Sí, estaría chicles. Pues vamos empezando entonces. No estamos en la formalidad. Aquí no, de por sí nunca lo somos realmente. Realmente yo creo que de eso pecábamos, de informales, si es que se le puede llamar un pecado. Pero iniciamos con Alsacia, con la pregunta que da título a la transmisión. ¿Qué has estado leyendo? ¿Qué nos recomiendas? ¿Con qué te estás maravillando últimamente, mi querida Alsacia? ¿Con qué? Bueno, pues para algunos que me conozcan, pues sabrán que mi canal es sobre anécdotas del arte y la historia. Más cultural. Entonces, pues siempre ando leyendo como crónicas de la Ciudad de México, libros de historia, biografías noveladas, cosas así. Pero también tenemos otros gustos, ¿no? Pero el día de hoy, bueno, traigo este libro de don Artemio de Valle Arizpe, es Historia, Tradiciones y Leyendas de Calles de México. Este es el tomo 2, el tomo 1 por ahí lo he de tener, pero ahorita no lo encontré. Este lo acabo de comprar. Bueno, lo compré hace como un mes en el Museo de las Intervenciones, ahí en Coyoacán. Tienen una pequeña tienda, entonces me metí a ver qué libros había. Y hace como 10 años había comprado el tomo 1 y no había encontrado el tomo 2 hasta ahora que regresé. Y entonces ya lo leí y pues esta historia tradiciones de leyendas de calles de México, que vienen 2 tomos, pues de aquí he sacado mucho material para anécdotas virreinales de mi canal. Son sobre todo historias del virreinato, pero este escritor, Artemio de Valle Arizpe, él era pues, un abogado coahuilense, nada más que a él le toca vivir la Revolución Mexicana. Entonces, él como que le tocó ver algunas escenas muy violentas y dijo: "No, esto no es lo mío", así que se fue a España. No era como los expresidentes de México que se van porque tienen cola que les pisen, pero él se fue para allá y no sé por qué tuvo acceso al archivo de Indias, así todo lo que había referente a la conquista y varias cosas del periodo virreinal, todos esos archivos, también se metió a los del cabildo y cosas así. Entonces se enteró de un buen de hechos sobresalientes que ocurrieron en la Nueva España, pero además él como que sí se traumó mucho con su actualidad y se regresó, bueno, se quedó enamoradísimo del pasado
del periodo virreinal justamente, entonces hasta su estilo de escritura, de relatarte las crónicas o los sucesos, están en un estilo arcaizante y lleno de adjetivos, de verbos, un montón de lenguaje que le pone así palabras domingueras, palabras que se usaban en esa época, y al irlo leyendo, tú casi, casi sientes como que si estuvieras platicando con un señor de la colonia, de lo barroco que resulta, ¿no? Entonces, en vez de que sea como una lectura muy pesada por estar leyendo tantos adjetivos y descripciones, pues tú sientes como que estás en ese lugar, en ese periodo de tiempo, en la historia de México, y bueno, es muy divertido, narra unas cosas así como que, y entonces estas monjitas invitaron al señor fulano a comer a su casa y le ofrecieron que, pues, frijoles refritos con queso cotija espolvoreado y unos dulces flameados elaborados por monjas del convento de la Concepción. Y entonces te empieza a describir todo, que tú realmente te sientas que estás en esa mesa pero aparte es lo gracioso que dices, ¿a poco estas monjitas, se comían todo eso, no? Y este señor que fue y hasta pidió más y no sé, cosas así súper exageradas, pero es muy divertido. Entonces, bueno, este es uno de los que estoy leyendo y se los recomiendo muchísimo. O también pueden ir a mi canal a escuchar algunas de las historias que luego sacamos de este libro. Es muy bueno, se los recomiendo muchísimo. Y sobre todo también el sabor, ¿no? De un español distinto. También es, para mí siempre es un poco curioso, ¿no? Porque en muchas ocasiones con los arcaísmos tienes que estar en una mano el libro y en otra el diccionario, ¿no? Prácticamente. Sí, aparte eso te sirve para ampliar tu vocabulario y cosas así. Y por ejemplo, para decir deshacer, pues como antes usaban la F en vez de la H, decían para desfacer, no sé qué, y tú así, ¿de qué me está hablando? ¿De qué se refiere? Ya te enteras que es porque usaban la F y cosas así. Muy divertido. ¿Y sí sabes por qué la H está muda en español? No, a ver, ilústranos, maestro, ilústranos. No es un chiste, pero sí es verdad, sí es una hipótesis lingüística, pero que pasa en todas las lenguas del mundo. Hay sonidos oclusivos, que son los que le cierran todo el aire, todo el paso al aire, como la P, T, K. Hay sonidos fricativos que dejan salir el aire por un cachito como S, F, J, ¿no? Entonces, en las lenguas del mundo hay una tendencia a que se pierdan los sonidos fricativos, los de F, los de S, los de J. Con el paso de los siglos en las lenguas se van perdiendo y por eso, por ejemplo, en el inglés británico dicen I still have a job, por ejemplo. Ya no dicen I still have, dicen I still have. Entonces, por eso se va perdiendo en esas lenguas y también se perdió, por ejemplo, en el portugués, se perdió en el francés igualmente, lo que era Ferrer, que es feliz, Ferrer, en el, digamos, galo antiguo, se convirtió en R, que es nada más con H. Y por eso desfacer, porque originalmente ya ves que era facere, ¿no? En el latín. Entonces de ahí viene la pérdida. La H enmudeció porque así enmudecen muchos sonidos fricativos, de esos que arrastran, que dejan pasar el aire por un cachito. Aprendimos algo nuevo. Sí. Pues gracias, ahorita regresamos a otra rondita contigo, porque está sabroso lo que nos estás platicando. Y ahora vamos con Pepe, a ver, nos va a girar el globo terráqueo para mandarnos a otras latitudes. Sí, miren, pues yo ahorita no me agarraron en la época, que es una época, híjole, me va a regañar aquí el maestro Miguel Martín, pero a veces yo leo más, y sí, ya tengo que leer más literatura, tengo que aceptar, tengo que leer más literatura, pero es muy rara la vez cuando me agarran en una época donde leo literatura, les soy sincero, ¿no? Yo realmente leo libros de geopolítica o también de literatura, pero tienen que ver con lo mío, ¿no? Entonces, ahorita estoy leyendo, tengo 3 libros, ahorita que estoy leyendo, ahorita ya terminé que es de Jesús Esquivel, A sus órdenes, mi general. Es un libro muy interesante, porque se habla de cómo Cienfuegos pues es capturado en el 2020 y luego es exonerado, ¿no? En México. Y
la hipótesis de Jesús Esquivel pues radica en que el gobierno de López Obrador pues se doblega ante el ejército, ¿no? Porque pues tener a Cienfuegos, que era el secretario de la defensa, pues no era cualquier cosa, ¿no? Una situación pues muy complicada y muy muy difícil tener a Cienfuegos en Estados Unidos. Entonces, este libro que tengo ahorita, si quieren hablamos más con amplitud del libro. También estoy leyendo, bueno, el de Cienfuegos ya lo terminé, ahorita estoy leyendo dos, que este es el primero, que es El regreso al infierno electoral del maestro Bernardo Barranco, que habla pues de las elecciones en el Estado de México, ¿no? El regreso al infierno electoral pues trata de que primero hubo el primer libro, El infierno electoral, que escribe Bernardo Barranco con otros personajes expertos en materia electoral, en donde hablan de las elecciones en el Estado de México en 2017, cómo el PRI operó pues, en contra de la maestra Delfina. Y ahora este libro, por lo que llevo leído, pues trata de ahora que lo que se va a enfrentar, pues la maestra Delfina, pues al PRI, ¿no? Que prácticamente el PRI, y lo dice en el libro, pues es el juicio final del PRI. Vamos a ver si el PRI sobrevive a esta elección, en donde va a haber mucho dinero en esta elección, van a estar los billetazos en ambos lados, esto no podemos olvidar, que Morena ya está en el poder, o sea, la única diferencia que hubo en el 2017 es que el PRI estaba en el poder con Enrique Peña Nieto, y ahora Morena está en el poder, entonces ahí hay varios factores que juegan en esta elección, ¿no? Muy interesante. En esta elección de Estado de México habla de los perfiles de los candidatos como Alejandra del Moral y Delfina Gómez, que son prácticamente pues mujeres. Van a ganar, que no importa quién gane, va a ganar una mujer, y eso es histórico en el hecho de que va a ganar una mujer en el Estado de México. Entonces, ese libro que estoy leyendo, y que, perdón que haga el anuncio, querido Miguel, querida Alsacia, pero mañana vamos a tener una entrevista con Alejandro Almazán. Vamos a hablar de este libro, que es Jefas y Jefes, que es un libro que me gustó mucho porque habla prácticamente de la historia de los gobiernos de izquierda de la Ciudad de México. La Ciudad de México, pues, es la bastión de la izquierda durante muchos años, desde la llegada de Cuauhtémoc, ¿no? Y es histórico lo que ha pasado en la ciudad, incluso ya empieza a rumorearse de que la derecha puede ganar la Ciudad de México. Eso es preocupante, y este libro llega en un momento idóneo para analizar, para reflexionar y entender el por qué en Morena no debemos de confiarnos de que tengamos la ciudad, porque la ciudad híjole, es compleja, y por lo que ha pasado con el metro, y este libro recopila todas las historias que hubo durante el periodo de Cuauhtémoc Cárdenas, de Rosario Robles, cuando fue jefa de gobierno, y se van a sorprender, pero Rosario Robles fue una buena jefa de gobierno, estuvo a la altura de la situación. Muchos van a decir, bueno, José Manuel, ya se te cayó un tornillo. Fue una buena jefa de gobierno, tuvo sus pros, tuvo sus contras, pero ahí veíamos esa política de altura que después se fue desviando en el camino, y ahora es lo que vemos, ¿no? Pero vean cómo cambian las cosas y cómo cambia la historia. También uno de los mejores jefes de gobierno de la Ciudad de México, pues fue López Obrador, por todo lo que hizo. Alejandro Encinas, que aunque no le gustaba mucho estar en cámara, pues también fue un buen jefe de gobierno. Pero ya entramos, y lo dice el mismo autor, lo dice el mismo Alejandro, pues entramos a la época oscura de Marcelo Ebrard, ¿no? Porque es una izquierda neoliberal, la de Marcelo, alejada al López Obradorismo. Y sí, lo vemos, cómo entra esa administración y las bases del López Obradorismo se van desapareciendo dentro del gobierno, y ahora entran los carnales de Marcelo. O sea, ahí vemos que es otra época, otro tipo de cuestión, ¿no? Entonces, es muy interesante ver ese proceso de transición de gobierno de Alejandro Encinas, porque López Obrador se va por la presidencia en 2006, y esta experiencia de Alejandro Encinas, ¿no? De que incluso tuvo que
pues lidiar con el enojo del López Obradorismo cuando nos arrebatan la presidencia y todas esas historias, ¿no? Los ataques a los policías de Tláhuac, que cuando Marcelo estaba a cargo de la Secretaría de Seguridad en la Ciudad de México, si no me equivoco, o sea, etcétera. Todas estas historias, pues muy interesantes dentro de este libro, ¿no? Entonces, pues yo se los recomiendo mucho, es de los libros que he leído, y también para no fallar, ¿no? De literatura, les digo, en esa época rara que leo literatura, les recomiendo mucho un libro que se llama Un año de descanso, que es de esta chica, y otra vez quieren hablamos de la autora, que es de origen iraní. No sé pronunciar el nombre, me cuesta trabajo, ahorita déjame buscar cómo se pronuncia el nombre, porque es cuestión iraní, pero el libro trata de una chava, y llama mucho la atención porque este libro me marcó mucho, porque es de 2019, un año antes de la pandemia. Esta chica se encierra en su casa durante un año. Estaba deprimida prácticamente. O sea, pero ese libro circula en los años de 2000, cuando estaba Bush, hijo, en Estados Unidos. Era una chica, pues, común y corriente, que tuvo desencuentros amorosos, que le fue mal en el amor, y decide automedicarse y estar en su casa por un año. O sea, era una chava depresiva. Pues si bien les sigo platicando más para ya quedarnos ahí, dejarlos picados. Pero es muy interesante porque refleja a la juventud ese tipo de actitudes. O sea, si lo vemos así, hay gente o hay adolescentes que se deprimen. Y esta chica pues se deprimió. Y además pues era una chica pues que no venía de una mal familia, tenía dinero. Y entonces pues se dio ese lujo de estar pues en un año encerrada en su casa. Pero ahorita si quieren seguimos platicando de eso. Pues sí, Pepe, y nos dejas bien consignado el nombre de la autora y del libro para que la gente haga sus pesquisas, sus respectivas pesquisas. Fíjense que yo les voy a compartir ahorita, yo me voy a ir a otras latitudes, epistémicas, a otros temas, porque yo, obviamente, pues aquí siempre, a veces le metemos literatura como tal, y a veces lo que metemos, pues, es cuestión política, ¿no? Lo que de hecho tenemos para la otra semana, pues es un libro sabrosísimo, que es el de Enrique Dussel, de Filosofía de la Liberación, que es parte de la base del pensamiento del presidente, y yo creo que es una de las versiones mejor acabadas de esta forma de pensamiento. Pero quiero compartirles otro que acabo de leer hace unas semanas, que es Fantasmas, de Joe Hill. Su nombre original es Fantasmas del siglo XX. Y es un libro buenísimo, que es una colección de cuentos. Joe Hill, el hijo de Stephen King, que se tuvo que poner ese nombre porque en realidad es Joe Hillstrom, y Joe Hillstrom King, pero no quiso cargar con el apellido para que no dijeran que por la pura fama del papá, pues era que iba a vender. Y es un libro muy, muy osado, se nota la prosa de Stephen King, pero también osado en las cuestiones que propone, porque hay, por ejemplo, una historia muy triste que de hecho ya la llevaron a cortometraje en el Reino Unido, en un concurso de cortos, y ganó, y ese se llama, aquí lo tengo, bueno, aquí vienen, lo que pasa es que aquí viene se llama la ley de la gravedad, y es sobre un niño inflable que se tiene, y es toda una obviamente alegoría al bullying, porque es un niño inflable que se comunica nada más no tiene boca, se comunica escribiendo papelitos, y pues tienen que cuidarlo mucho de los bullies que lo quieren ponchar en la escuela, y se la pasan queriéndolo ponchar. Y está muy triste, muy, muy, muy triste el final, muy triste.
hay otro de un chavo que se convierte en una langosta, en una langosta no marina, sino de insecto gigante, casi contra su voluntad. Y viene también aquí, por ejemplo, que fue adaptado a película El teléfono negro, The Black Phone, que fue adaptado recientemente a película, muy, muy, muy buena adaptación, por cierto. Y la mayoría de los relatos tienen un giro muy interesante, que no es un terror clásico, muchas veces es un terror no sobrenatural, sino más bien un terror psicológico. De hecho, por aquí anda alguien a quien le pasé el libro, que es el Monero Simpson, que él ya lo leyó, ya tuvo la oportunidad de leerlo, y pues lo estuvimos comentando la otra vez. Entonces, este es un librazo también de relatos de terror, muy reciente realmente, y que pues a la vez hay un cierto estigma, ¿no? Porque a veces se pensaba de una manera un poco reduccionista que había que leer literatura del boom latinoamericano para ser una buena persona una persona de izquierda que se respetara, ¿no? Había que estar en estos parámetros que son un cliché, la verdad, y que pues sería un absurdo todavía andar así, porque pues tenemos a la mano todo el conocimiento del mundo en las redes, ¿no? Y este es el tipo de cuestiones que se pueden compartir. Y pues esta es una de las lecturas que más he disfrutado en este año, porque pues esa es otra, ¿no? Que pues siempre estamos en este ritmo de querer descubrir, de querer leer algo más. Y el plus que tiene la parte de los libros en digital es que se te antoja uno, y si tienes a veces pues un poquito de curiosidad y un poquito de cierta habilidad, pues te consigues el libro mágicamente, ¿no? Ahorita les voy a hablar de otro, ahorita en otra ronda les voy a hablar de otro muy sabroso igual, que son otras cuestiones muy distintas, pero ahí queda esa recomendación. Y pues si te parece, pasamos contigo, mi querida Alci. Gracias, gracias. Pues se oye muy interesante, porque yo soy súper fan de Stephen King también. Sí. Todas las noches me tenía que ir a dormir leyendo Stephen King. Pero bueno, ahorita estoy leyendo este libro que también pues me ha atrapado, El Mi Reinato, la otra desigualdad, según, que bueno, yo creo que a partir de la desigualdad que hay en esto reflejado, pues de ahí vienen todas, ¿no? No es que sea otra. Pero bueno, es de este escritor Ricardo Rafael, periodista, que a lo mejor ahora no nos cae tan bien, ya nos hemos enterado de que recibía dinero de García Luna y cosas así, pero este libro lo hizo en 2014, todavía no nos enterábamos de todo eso, pero es apasionante porque, bueno, a mí me encanta el chisme histórico, me encanta, y, pues, esto es como parte de la historia reciente de México y, pues, todavía de la actualidad, ¿no? Te habla de estos, hijos juniors de potentados, ya sea políticos, industriales, magnates, y también hijos de narcos y cosas así, que, pues, les dicen los mi reyes, ¿no? Entonces, aquí te explica que, pues, es como un nuevo virreinato, yo que estoy clavada con el virreinato. Entonces, el mi reinato, pues, es el reino que domina la actualidad de los mis reyes, que todos quieren ser como Roberto Palazuelos o Luis Miguel, esos serían como los estereotipos máximos de lo que es un mi rey. Nada más que, pues, Luis Miguel se hizo su fortuna, pues, gracias a su trabajo y su talento, ¿no? Pero los demás, pues, ya eran herederos de familias ricas y cosas así. Entonces, te saca todo el dispendio que hay de parte de estos muchachos, o ya son señores, que, pues, su máximo en la vida es ostentar su riqueza, trayendo el reloj más caro, si pudieran, se pondrían 3 relojes, ¿no?, en cada mano, la camioneta, los guaruras, o sea, como que demostrar el estatus y cómo todos a su alrededor forman una especie de corte que, pues, quieren quedar bien con ellos, hasta se gastan dinero que no tienen para invitarle a algo, cómo las mujeres también las usan de un objeto suntuoso, entre más guapa y más buena esté. De hecho, aquí nos explicamos por qué los políticos muchas veces acaban casándose con las mujeres del espectáculo, ¿no? De ahí viene también lo del catálogo de acompañantes de Televisa. Porque, pues, las ven como si trajeran otra joya, ¿no? No es que: "Ay, es que me enamoré de la persona", sino que se enamoran de, pues, de su belleza y el renombre que ya traen. Pues, el ejemplo más claro, pues, la gaviota, que, pues, ya ni siquiera fue enamorarse de ella, ¿no? Nada más traerla
un acompañante ahí para ganar votos. Y ahí realmente te das cuenta de para qué quiere tanto dinero Lorenzo Córdoba, los jueces, pues todos estos que siempre han creado el presupuesto del erario público, pues que es para mantener un tren de vida exageradísimo, ¿no? Yo creo que ni el rey Luis XIV de Francia, el rey Sol, hacía tantos gastos, ¿no? Y no traía tantos lujos a lo tonto como estas personas huecas, sin cerebro, y aparte como todo, pues sí, como el sistema judicial, pues siempre les brinda impunidad, ¿no? Por ejemplo, el Niño Verde, cuando hubo bueno, no sé si lo llegaron a saber, de una chica búlgara que llegó a su departamento en la playa y murió cayéndose desde, no sé qué piso era, de una torre, pero todo quedó en la impunidad, ya nunca se supo nada, no investigaron porque pues sueltan dinero al poder judicial, ¿no? Entonces ahí viene aquí viene, te muestra cómo el poder judicial pues realmente está al servicio de los poderosos y fregarse al que esté más abajo en la escala social, ¿no? Entonces es muy revelador, todavía no lo acabo de leer, pero pues está muy bueno para entender cómo son los hilos detrás de lo que nosotros vemos en las noticias, ¿no? De por qué andan buscando tanto el presupuesto y la impunidad y pues al fin de cuentas lo quieren, todo ese dinero, toda esa riqueza, pues para andarse dando sus lujos y enseñarlos. Es como una existencia muy, muy vacía, ¿no? Pero pues todo el dinero que se gastan en eso, no sé, es escalofriante. Mira, te voy a enseñar algo de mis pesquisas propias, que esta es una foto que subió una persona que me sigue en Facebook. Y eso es el partido, asistieron a Canadá, al partido donde México califica al Mundial, jugando contra Canadá en el 93, con el gol del Abuelo Cruz. Y ahí tenemos a los Mis Reyes, y ahí tenemos a Azcárraga Jr. a la izquierda, que había alquilado para la ocasión a Thalía. Exacto. Y alguien que siempre estuvo adherido al poder, Federico Arreola. ¡Cámara! Ahí con los Mis Reyes. Es Federico Arreola. Sí. Sí, nada más ponle lentes. Y ya. Adherido a los Mis Reyes también, siempre estuvo cercano al poder. Él, de hecho, estaba también casi integrado al equipo de campaña de Colosio. Entonces, ya luego hizo SDP Noticias que se llamaba El Sendero del Peje, pero en realidad era por conveniencia. Federico Arreola siempre ha estado adherido al poder y en este caso a los Mis Reyes. Ahí sale, a todos los uniformó, a todos los Mis Reyes los uniformó Azcarraguita y se llevaron. Mándame esa foto. Sí, te la voy a mandar, ahorita te la mando, porque es lo que estaba hurgando ahorita. Son cosas inéditas, creo que poquitos la tienen, casi nadie la tiene. Aparte, bueno, yo aprendí el término chauvinista gracias a ti, maestro Miguel. Te explicaste que el chauvinismo pues es como ser de estas clases privilegiadas, a lo mejor no tan privilegiadas, pero que solo eres mexicano el 15 de septiembre y cuando juega la decepción mexicana, ¿no? Entonces aquí vemos esta bola de chamaquitos rubios, súper ricos, y ahí sí son mexicanos nada más porque se pusieron la playera que dice México, ¿no? Porque va a jugar en el fútbol ahí estos cuates, ¿no? Pero en realidad desprecian a México y a su gente y los ven como a todos como si fuéramos sus sirvientes, ¿no? O sea, como no estás en la foto ya eres un sirviente, eres un gato para ellos. Pero eso sí, tienen bien puesta la playera mexicana, pero no sabe, como por ejemplo el Ricky Canallín, que no sabe ni agarrar un taco, ¿no? Pero ahí anda con la playera de México. Exacto. Pues sí, así de lejos nos lleva la lectura. Muchas gracias, Alci. Y ahora pasamos con Pepe. ¿Qué más nos tienes? Bueno, ya tengo ahora sí el nombre del autor. Lo estuve escuchando para no tener ningún problema. Ella es escritora estadounidense de origen iraní y es Odessa Moffat. Ella escribió Mi año de descanso y relajación, que es pues, una novela muy interesante, muy juvenil prácticamente, ¿no?
de entender a ese joven que se deprime por amor, que porque lo dejaron, y que ahora tiene que trabajar y que tiene que entrar a la vida adulta, ¿no? Prácticamente, ¿no? O sea, es todo un panorama que nos ofrece, pues, esta novela, ¿no? Y sobre todo, pues, en un momento histórico de la humanidad de entrar, pues, al siglo XXI, ¿no? Por eso ella marca y hace énfasis mucho en el año 2000. Y ese es el libro que me marcó mucho, ¿no? Lo leía ya hace el año pasado, y hace rato terminé de leer, bueno, más bien de terminar de hojear, porque ya lo había leído, que incluso ya hice la entrevista, porque tengo que leer un buen de libros para las entrevistas. Es el libro de la generación idiota, de Del Aje. sí, que incluso estuvo con nosotros en el canal. Le agradecemos mucho al Aje, estuvimos ahí platicando con él de su libro de Generación Idiota, y es un libro muy que reta, te reta como lector. No, mira, tú te voy a decir algo, ese libro, y me van a matar los de la audiencia, pero concuerdo con ese libro. Quizás. Sí, maneja la hipótesis de una generación despolitizada. Sí, y yo concuerdo con él en ese tema. O sea, hay una sociedad que no está politizada, y el idiota no es por ofender. Y eso es lo que a mí me agrada del Aje, que se va por la parte teórica. El idiota es O por la parte etimológica, filosófica, ¿no? etimológica. El idiota es el que nada más está pensando en él y no le importa lo que está pasando alrededor. El idiota no hace nada para cambiar esa realidad. Y entramos a ese idiotismo como el que vimos en Televisa, o el que mostraste ahorita en la foto. Esa es la generación idiota. Y el Aje no se va por la generación actual. O sea, el Aje dice, no, yo no me voy por los millennials, o por los centennials, o por todos esos personajes, no. O sea, no es por esas generaciones. Hay una generación prácticamente que se está descomponiendo, y me llama mucho la atención el concepto que utiliza el Estado niñera, porque sí hay en países en donde hay un Estado niñera. ¿Qué es un Estado niñera? Bueno, la niñera, ¿qué hace? Pues sí, te cuida, pero no te regaña en cuestión para educarte, lo que se hace una mamá, ¿no? No hagas esto, o porque esto te puede perjudicar, etcétera. Y el Estado niñera, ¿qué es? Pues te damos derechos, todos los derechos que tú quieras. No nos importa que lo que tú te hagas, drogas libres, sí, órale, hay que legalizar todas las drogas. O sea, ese es el Estado niñera, que te da muchos derechos. Entonces, en ese libro yo coincido con él el 80%, porque es un libro que nos ayuda a analizar y a entender muchas cosas. Ahora dirán, es que el Aje es de derecha, es que es de la ultraderecha, es amigo de Vox. Sí, pero vale la pena escucharlo, leerlo y entenderlo. A final de cuentas, lo que hace para que un país crezca o un proyecto es que sepamos también cómo piensa pues la otra ideología, la derecha, porque a veces tienen ideas buenas, o sea, no entremos en la demonización. Es como, por ejemplo, se lo digo a mis amigos que odian a Marx. Bueno, ni has leído El Capital y ya odias a Marx, o sea, no, o sea, Marx tampoco hay que demonizarlo, hay que entenderlo, leerlo. Y yo pienso que aquí lo mismo, hay que leer a Laje. Yo también leí su libro que se llama La Batalla Cultural, que es más teórico, es más académico. Ahí sí no estoy de acuerdo con él. O el libro negro de la nueva izquierda, ¿no? Que ese también me lo aventé con Nicolás Márquez. También ese está loquísimo también. Y está bueno porque maneja, yo también lo leí, maneja mucha filosofía, maneja mucho marco teórico, y eso es lo que yo le admiro mucho a Laje, que es muy teórico, muy filosófico, y eso me gusta. Y en el libro de Generación Idiota, mi querida Alsacia y querido Miguel, viene también esa parte filosófica. O sea, de entender por qué estamos así, o por qué hay gente que admira a Bad Bunny, ¿no? Y lo ven como un ídolo a seguir. Ese tipo de idiotismo, ¿no? Ahora, y lo platiqué con Laje y lo pueden ver en la entrevista, no porque yo puedo escuchar a Bad Bunny, pero no lo veo como un líder.
que me guste sus canciones, y el mismo Laje me confiesa que a él le gustan bandas de rock comunistas, y que él pues no coincide con el comunismo. O sea, entramos en esa parte, ¿no? Y esa es la parte que a veces muchos no ven, porque muchos se centran en, es que es de derecha, no hay que escucharlo, es que es de lo peor, es el demonio. No, o sea, ahí me di cuenta que también tiene una parte muy interesante que muchos no han analizado de Laje. O sea, es muy interesante, ¿no? Les hablo de la entrevista y del libro. O sea, el libro trae ese marco, ¿no? Y entonces, para cerrar, pues yo sí les recomiendo el libro. O sea, es un libro que nos ayuda a reflexionar, que ese mismo idiotismo lo vemos en Televisa. Las chavitas, miren, no voy a dar nombres, pero yo conozco a una amiga que quiere irse a Televisa. Quiere irse a Televisa. Incluso se quiere operar para estar, para actuar. Y yo digo, bueno, no está bien. Pues es tu ideal, hazlo, pero es el idiotismo. Yo lo veo como un idiotismo, ¿no? De querer pertenecer en un lugar en donde no hay contenido y es puro hueco. Pues a fin de cuentas es información, ¿no? Y pues son herramientas que te ayudan a comprender la realidad en donde estamos, ¿no? Como de repente yo tengo que leer libros de Krause, cosas así. Digo, choca este güey, pero pues vamos a ver qué escribió de Porfirio Díaz. Cosas así. Pero muy bien, muy Sí, bien. y luego también es un cierto maniqueísmo, ¿no? Digo, porque, por ejemplo, porque esto se vuelve muy mediático y a veces te define una opinión o hasta media opinión ante la gente. Porque cuando he, por ejemplo, publicado artículos sobre la obra de Guillermo del Toro, me ponen algunos, yo no leo sobre fachos, ¿no? Nada más porque se le ocurrió en alguna ocasión abrir la boca al pobre en ese sentido, ya es facho. Entonces también se es muy maniqueísta y eso, sí, lo que dice Pepe y que dices, está presente en esa sociedad, pero no nada más en la sociedad de Televisa, porque venimos arrastrando el condicionamiento mental. Entonces, que la gente aquí le llame facho a alguien solo por una opinión que no lo hace facho, porque pues si de hecho le tira al propio Mussolini, que de ahí viene históricamente el término fascista, pues sí refleja también ignorancia. Hay mucha ignorancia aquí y creo que también en el caso particular de nuestros canales, sí nos preocupa no agarrar esa ignorancia como cómplice, sino combatirla de una manera amable. Yo creo que eso es lo que nos distingue a los tres en ese sentido, porque mucha gente evidencia mucha ignorancia, pero ¿qué hacen en otros espacios? La fomentan y la tapan con demagogia y con falsas percepciones de que todos somos familia y que todos estamos bien y que ya la libramos por ser obradoristas. Pero realmente el instar a la gente a que vaya a un camino de aprendizaje, esa ya es otra movida y por eso pues hay que predicar con el ejemplo. Hay una persona, que no voy a decir nombre, porque no me quiero meter ahí luego en problemas. Hay una persona, y la cara de Miguel Martín ya sabe para dónde voy. Si ya me conoces, ¿para qué me invitas? Yo no sé. No te voy a hacer hablar, como dicen. No, hay una persona que dice que es López Obradorista al 1000 por hora, pero todo el conocimiento que yo le sé a esa persona se debe a leer a todos esos fachos. No nada más Enrique Krause, que se ve que le escriben los libros, sino que lee a otros personajes que no son muy mencionados, pero son del grupo libre. Del grupo Letras Libres. Ahí tenemos a Guillermo Sheridan, tenemos también a otros personajes, porque pues si doy nombres ya voy a decir quién es esa persona. No. Entonces, esa persona lee mucho esos personajes. Y ese es su secreto. Pero bien que les tira en público y les da con todo. Pero bien que los lee. Entonces, ojo ahí. Yo sí digo, sí, los leo aquí, soy dialéctico, porque se ha perdido la dialéctica. Y esto tiene que ver con las lecturas. O sea, ser dialéctico es leer la tesis y la antítesis. Y decirlo públicamente. Pero ¿qué pasa si lo dices públicamente? Te empiezan a criticar. Decir, oye, ¿por qué estás leyendo a fulano, a sutano?
Incluso por esa persona yo aprendí a leer a Guillermo Sheridan. O sea, ya les di muchos detalles, ¿no? O sea, sí, ya, la adivina quién. entonces, yo aprendí a leer a Guillermo Sheridan gracias a esta persona. Pero ¿por qué no lo haces público? Oye, pues también lo leo. ¿Por qué? Porque la marca, el golpeteo está en vender el golpeteo. O sea, es decir, les pego, pero no buscas la dialéctica. Ese es el tema, yo así lo veo. Entonces, hay que ser dialécticos. Por eso hay que leer de todos los libros, de todos los autores. Ahora, si ya ves o si ya sabes cómo piensa Enrique Krause, o más bien los que escriben por él cómo piensan, pues entonces ya no tiene caso comprar más libros de él. O sea, ya lo leíste 2, 3 veces, ya. Adiós, ¿no? O sea, también no hay que ser masoquistas. Entonces, pero sí tener a los autores de esa manera, ¿no? Es como, por ejemplo, Héctor Aguilar Camín, ojo ahí, Héctor Aguilar Camín, será lo que quieran, ¿no? Héctor Aguilar Camín, y es un facho, y es un personaje de la derecha, pero tiene muy buenas novelas, como Morir en el Golfo. Es una buena novela, de hechos reales que se dieron y los novelizó. Muy buena. Y en historia es bueno. O sea, la verdad es bueno en historia. O sea, leer un libro de Héctor Aguilar Camín es bueno. Obvio, de historia, porque ya si lees de política, ahí sí ya está muy hueco en sus ideas. Pero en historia sabe mucho de historia, mucho de historia. O sea, ese es el tema. O sea, ese es el tema que tenemos que leer y comprender para no caer en ese maniqueísmo, ¿no? Ok, voy a leer unos libros de Aguilar Camín. Ese de leer Cómo morir en el Golfo, y lo tiene mi papá desde hace décadas. Y Ese está muy bueno porque se basa en los hechos de la quina. Y tengo también ahí el de Crónicas del hijito Villoro. Muy snob el tono, pero pues son cosas que hay que leer. Tienes razón, o sea, es que sí necesitamos esa diversidad, es muy sana la diversidad y te da elementos de juicio. Y yo creo que también al mismo tiempo no te enardece ni te hace que te dé más coraje, sino más bien te hace ver las cosas más en frío, con mayores elementos de crítica y de juicio. Y creo que eso es lo que se busca. Y yo creo que ese es el espíritu de lo que nos estás diciendo. Tener una mayor amplitud que no te va a cambiar tu percepción, sino que va a alimentar los elementos de juicio para que la forma en que tú critiques o la forma en que lo comuniques sea más articulada y sea más creíble y no esté solo provista de tus prejuicios o de tus pasiones, sino que esté provista, obviamente, pues de elementos de juicio fehacientes que alguien más se tomó la molestia de pensar antes que tú y a veces hasta pensarlo de mejor forma. Sí, yo lo veo así, o sea, ese tipo de libros es muy interesante. Es como Alsacia, que dice, bueno, estoy leyendo la de los virreinato, ¿no? Del virreinato, que escribe Ricardo Rafael. Bueno, sabemos que Ricardo Rafael es de lo peor, pero la verdad tiene muy buenos libros y que hay que leerlos y que hay que entenderlo y analizarlo. Yo conozco, y les digo, no quiero dar nombres, pero hay gente de izquierda que en personas son nefastos, pero son buenos en literatura. Son muy buenos y hay que leerlos también. Entonces, pero también eso de que yo creo que hay un problema en México y hay un problema en el YouTube, y eso tiene que ver con la literatura también y con los libros. Idealizamos mucho a las personas. Muchísimo, muchísimo. Yo me di cuenta, porque yo antes de estar en este medio, pues, oye, conocer a cierto autor, no, wow, has de ser lo máximo. Pero ya cuando lo empiezas a tratar y lo ves que es un ser humano, porque todos los seres humanos tenemos defectos, pues ves que tiene defectos y entonces se cae esa figura que tenías, ¿no? Pero porque al final de cuentas idealizamos mucho a las personas. No es lo mismo conocer a la persona como tal, ¿no? Pero a veces idealizamos porque decimos, bueno, esto está en un libro, ¿no? Y es el mejor escritor, pero como persona puede ser de lo peor. Pero ¿qué pasa? Que nos creamos ídolos de barro.
Ese es un problema. Y eso pasa lo mismo en YouTube. Decimos, no, fulano es el dios y perengano, y lo admiro, y que tengo un altar aquí atrás de mí, de él. O sea, ese es el problema, ¿no? O sea, yo lo veo así, idealizamos mucho a las personas, muchísimo. Incluso hasta en cuestión amorosa. Bueno, ya no me quiero meter en ese terreno, pero también en cuestión amorosa, ¿no? Dices, va, es la princesa, es la reina, ¿no? Y la literatura me ha fregado en eso, ¿no? En cuestión de que, sí, el príncipe y la princesa, y eso no existe, eso nunca va a existir, de que el príncipe va a encontrar a la princesa y feliz para siempre. Eso es mentira. Y eso es la idealización, y eso es lo que nos ha metido Walt Disney y otras cosas, bueno. La industria cultural, ¿no? La industria cultural que tú has manejado mucho en tu canal. Y también la literatura sirve para manipular, porque ese tema tampoco se ha abordado. O sea, también hay literatura que sirve para manipularte. Que incluso desde hace mucho tiempo, bueno, hasta el mismo Maquiavelo lo decía, ¿no? O sea, hay literatura para la manipulación y hay libros para la manipulación de masas. Como decía José Ortega y Gasset, o sea, hay que manipular a las masas para que pues no puedan rebelarse en contra de un gobierno, o sea, pero ya me robé el micrófono mucho, pero esa es la cuestión, ¿no? De que idealizamos mucho a las personas, y en los libros lo hacemos mucho. Bueno, a mí me pasó, ahorita que ya conozco a varios escritores, digo, ay, híjole, no es lo que yo pensaba. ¿Pero por qué? Porque al fin de cuentas son seres humanos. Oye, yo no me voy a sentir tan mal de que tengo 2 libros de Héctor de Mauleón, de Crónicas de la Ciudad. Y es buenísimo en su crónica, la verdad. Ajá, sí, como cronista hay mucho que aprenderle. No tan bueno como don Artemio de Valle Arizpe, pero pues ahí le hace su luchita y te saca buenas anécdotas, cosas así. Y es que en este programa estamos 3 canales que yo considero que no somos, como dice Miguel Martín, que somos amarillistas, que tratamos de utilizar propaganda y que no queremos que la gente piense o analice. Al contrario, tú, por ejemplo, con tus programas que pues haces que las personas sepan de historia, de un contexto cultural, Miguel Martín con literatura, con este tema también de la guerra cultural que también maneja Laje. O sea, por eso a mí hay cosas que me gustan ahí, porque es verdad, o sea, cómo tratan de idiotizarnos. Y el mío, pues trata de geopolítica y de política, pero no de verla de cuestión amarillista. Yo incluso lo debatía mucho con Ricardo Sevilla, dice que yo no soy de estar poniendo a los personajes de Lore de Mola, es que Lore dijo, y es que Lore, no, porque le estás dando mucho protagonismo a esos personajes. Y yo se lo decía, o sea, es darles protagonismo cuando ni se lo merecen. ¿Cuál es la manera de acabar con esos personajes? No hablar de ellos, mandarlos a la oscuridad. ¿Por qué? Porque si no, les estás dando mucho protagonismo. Al contrario, tenemos que hablar gente como tú, yo se lo decía, gente de literatura, o sea, necesitamos hacer énfasis en eso, no en estos personajes. Que hay que exhibirlos, esa es otra cosa. Pero ya estarlos mencionando cada rato es un problema ahí, ¿no? Pues ahí les va otra recomendación también, que igualmente gente de ahí de Telegram, pues también lo ha disfrutado recientemente. Este es un libro de Stephen King que lo he disfrutado muchísimo, que está medio loca la premisa, pero tiene mucho sentido y aparte lo disfrutas mucho si eres fan de Stephen King, porque se trata de un maestro de literatura que viaja en el tiempo porque descubre que su amigo, que tiene una fonda, una hamburguesería, tiene una carne bien rica que sabe como la carne de antes, ¿no? De esa que no tenía clenbuterol y no sé qué tantas cosas. Y le dice, oye, ¿cómo le haces? Y aparte la das bien barata. Dice, mira, te voy a enseñar. Resulta que tiene en su patio trasero un vórtice temporal donde se mete y lo que se le ocurre es ir por carne al pasado. Por carne bien rica al pasado. Y entonces dice, pero mira, yo saqué una conclusión, le dice a su amigo, yo saqué una conclusión de que todos los problemas que tenemos aquí en el país es desde que mataron a Kennedy. De ahí se torció todo. Entonces, ¿qué te parece si tú, porque le da cáncer, porque esos viajes en el tiempo algo influyen en él para mal. Y entonces, pues, le da cáncer
y le dice a él, a este maestro de literatura, que no tiene nada que perder porque está separado, le dice, pues regrésate tú, pero este vórtice temporal te lleva al 58. Entonces llega al 58 al pueblo de Derry para impedir un asesinato. Y en ese pueblo de Derry se encuentra incluso con personajes de eso, con Richie y Beverly, y los enseña a bailar porque él es muy bueno para bailar. Y después pues pasan los años y descubre si hubo o no conspiración con Kennedy, salen personajes históricos y aparte se enamora, encuentra el verdadero amor en el pasado. Y es muy conmovedora también esa parte. Es un libro muy grueso, pero que igualmente, si alguien lo tiene igual disponible, si no, ahorita lo subo a Telegram, al grupo de Telegram, que eso es lo interesante de nuestra comunidad, que compartimos muchos libros y que la gente los lee. Eso es maravilloso y eso es sacarle jugo a la época en que vivimos de una manera que no se esperaba, como les digo, la derecha, porque la derecha siempre nos ve como una masa informe e ignorante, pues les estamos dando su sorpresita. Les tenemos su guardadito porque estamos haciendo una cuestión comunitaria con la que soñaron otras generaciones y que le estamos sacando muchísimo jugo. Entonces, pues aquí está otra enorme recomendación, 22-11-63 de Stephen King, un maestro de literatura que regresa al pasado para impedir la muerte de Kennedy. Y obviamente no hay spoilers, no hay ningún spoiler. Y pues ahora pasamos con Alci. Yo creo que te va a interesar muchísimo este libro. No sé si ya te lo aventaste, pero pues si no, ahorita igual te lo mando. ¿Crees que como estoy en tu canal de Telegram, nada más que pues casi nunca escribo, ya me lo sustraje, porque Sí. amablemente Paul Barman o Borman, Ajá. Paul Borman lo subió, entonces ya los compartí también en mi canal de Telegram para. Tú sí, en canal de Telegram, menos yo voy a ser el mío. Ay, Pepe, ¿qué te pasa? Métete al mío mejor y ya, con eso. Sí, está padre. No he hecho mi Ahorita pongo la canal de liga. Telegram, pero... Bueno, pues en meses recientes también estuve leyendo, de hecho lo leímos en el canal, Lectura en Voz Alta, de Eugenio Aguirre, que ha hecho como varias novelas históricas, sobre Gonzalo Guerrero, que fue este español que fue de los primeros que llegaron a tierras donde ahora es México. Él llega ahí a Yucatán, Quintana Roo, y se hace maya. Llegó como náufrago y entonces él es el que llega con Jerónimo de Aguilar, que después va a ser traductor de Hernán Cortés, pero él se hizo muy famoso o ha quedado guardado su nombre para la historia, que pues fue un español que adoptó las costumbres mayas, tanto que cuando llegó Hernán Cortés, pues ya en su expedición, ¿no?, de conquista, pues se encuentra a estos españoles, a Jerónimo de Aguilar y a Gonzalo Guerrero, y les dice, pues vénganse conmigo para que vuelvan a la cristiandad y dejen estos salvajes. Y no sé qué. Y entonces Jerónimo de Aguilar acepta regresar a la cultura occidental acompañando a Cortés, pero Gonzalo se niega y él dice que no, que porque él ya es maya y ya hasta tiene mujer e hijos, y que hasta dice, míralos, qué bonitos son, ¿no? Le enseña a sus hijos. Y entonces él no se quiere ir y todo el mundo se super saca de onda. Rompe con todo su pasado español, pero pues él le va a enseñar tácticas de guerra porque pues el ejército español en aquellas épocas pues era el mejor de Europa, ¿no? Él les va a enseñar estas tácticas de guerra a los mayas para que se defiendan de los invasores, así que le causaron bastantes problemas a la conquista en esa región maya y pues todo el mundo lo andaba tratando de cazar, ¿no? De parte de los españoles, porque decían que era un traidor y cómo los andaba ayudando. Y pues sí, les causó muchísimas bajas, les causó mucho daño, pero pues finalmente, les digo al final. Bueno, el caso es que no se lo deben de perder, pues es admirable que siempre estamos así como en nuestra idiosincrasia de que los mexicanos siempre estamos luchando porque todo el mundo nos ataca y nos invade y así como que estamos solos, ¿no? Pero, pues, y sobre todo bueno, de parte de España, pues, que hemos recibido estas invasiones y cosas así. Pero, pues, es como reconfortante saber que existieron españoles que se pasaron de nuestro lado y hasta nos ayudaron, o al menos a los antiguos, así como Javier Mina también cuando vino en la época de la independencia, también de España, a luchar por nuestra causa, ¿no? Entonces pues, son seres extraordinarios
que pues hicieron historia. Entonces se los recomiendo mucho, porque bien, es como un Odiseo, un Ulises en su periplo por todo el Mediterráneo, pero en estas tierras, y te saca como desde que bueno, todo su naufragio, y luego cómo lo hacen esclavo, y le costó mucho trabajo sobrevivir, y sus compañeros también iban muriendo por los trabajos tan pesados, cómo va demostrando su valor hasta que se hace guerrero, y finalmente hasta adquiere un rango militar y se casa con una hija de un cacique, ¿no? O sea, todo un giro increíble y que sí fue cierto, ¿no? Fue así de Gonzalo Guerrero. Para los efectos. Es lo que me gusta mucho de Alsacia, ¿no? Esa manera Sí, dinámica sí. de ponernos las historias, porque sí luego no parece, pero sí escucha tus historias, luego sí. Ay, sí, muchas gracias. Me has hecho la noche. Pues es que es necesario, o sea, es un No, pues, complemento necesario. y no, nos tenemos que apoyar entre todos. Sí, exactamente. Y compartir con toda la audiencia la más que podamos. Sí, pues yo, bueno, ahorita he estado leyendo estos libros, pero estaba leyendo otro que, lo tengo hasta allá, pero es sobre la guerra de Ucrania. Ya ven el tema de la guerra de Ucrania que está cañón. A ver, déjenme ver si me puedo ir rápido por él. Sí, puede. Sí, puede. Es este libro de Carlos Alberto Patiño. Me lo encontré en el Sambors. Y pues me llamó la atención y pues lo compré, ¿no? Obvio que pues trae la narrativa pues estadounidense, ¿no? Del conflicto. No analiza prácticamente pues la visión rusa, pero es muy interesante porque pues actualiza los datos que muchos debemos de saber porque ahorita ya se cumplió un año de la escalada que se dio en el Donbass. Yo no le llamo el año de guerra o el primer año de guerra porque no es el primer año de guerra, sino que lleva 14, bueno, sí, ya, o sea, ya lleva 10 años este conflicto. En 2024 va a cumplir 10 años el conflicto armado que hay ahí, porque en el 2014 es donde se da pues el Euromaidán, este movimiento conocido pro-europeísta que estaba en contra del gobierno de Víctor Yanukovych, que era el presidente en ese momento, que él llega en 2010 a la presidencia de forma legítima y lo quitan en 2014, se la quitan por la mala, y entonces ahí empieza un conflicto entre las fuerzas separatistas que hay en el Donbass. Y también vemos que hay un conflicto interno con el batallón Azov, que son los neonazis, contra la población, la etnia rusa, etcétera. Entonces, este libro pues recopila todos estos hechos, que es muy interesante porque habla pues de la postura de Volodymyr Zelensky, habla de cómo Crimea, que es pues realmente la manzana de la discordia, pues se le fue arrebatada a Ucrania en el 2014, pero hay que recordar que la Unión Soviética en ese momento, la Rusia de ese momento, pues Nikita Khrushchev, pues le entrega Crimea a Ucrania, ¿no? Y etcétera. O sea, este libro recopila todos estos hechos históricos, trae una visión occidental, ¿no? De que Putin es el villano, que es el malo de la historia, pero vale la pena leerlo porque pues nos nutre y nos hace ver lo que Occidente está leyendo de esta guerra, ¿no? Que al final de cuentas esta guerra, pues los únicos perjudicados pues son los ucranianos, son los que ya les quitaron territorio, son los que ya tienen una deuda enorme porque su presidente ya los endeudó, que es Volodymyr Zelensky, con las armas. No crean que esas armas son gratis, están endeudando al país. Y este libro obvio no va a mencionar eso, pero bueno, es un complemento del análisis dialéctico. Y hay libros que incluso he estado leyendo de la guerra de Ucrania, pero son rusos, y ahí traen otra perspectiva. Por ejemplo, Alexander Dugin trae otra óptica, que es el ideólogo de Putin, Alexander Dugin,
Y que en esta guerra, en este primer aniversario de este conflicto, de esta escalada, matan a su hija, la asesinan, de Alexander Dugin. La asesinan como parte de la geopolítica. Que la geopolítica es muy cruel. A mí me gusta mucho analizarla, pero la geopolítica es cruel. Incluso aquí pagas hasta con tus seres queridos. La geopolítica juega esa parte. Es cruel, es fría, y aquí no hay amigos, aquí hay intereses. O sea, eso es lo feo de la geopolítica, ¿no? Que a final de cuentas los amigos no importan. Aquí lo importante es ganar, tener el control del mundo, tener todo para nosotros. O sea, eso es lo feo de la geopolítica, pero pues es lo que hay que ver, ¿no? Entonces, pues yo les recomiendo mucho también este libro. Ya si se dan cuenta, yo leo más pues de política y de conflictos internacionales, que es lo que me dedico, pero sí ya voy a leer más de literatura. Ya me lo habían dicho, que lea más literatura, que le meta más. La historia también me encanta. Hay varios libros sobre Rusia, sobre los zares, de la época de los zares, y tiene mucho que ver con la guerra en Ucrania, por ejemplo, la época de Catalina la Grande, que es la que recupera Crimea para los rusos. Muy interesante. Catalina Grande es la que recupera Crimea. Era una estadista de altura, Catalina la Grande. Y ya después, pues, la entregan como si nada, ¿no? A Crimea, así como, ya, quédense con ella. O sea, es trágico, ¿no? Lo que pasa con Crimea. Pero la lucha aquí es quién es la verdadera Rusia, prácticamente, ¿no? O sea, porque a final de cuentas vienen de pueblos rusos, los dos países. Entonces hay un conflicto, es como el de China y Taiwán. ¿Quién es la auténtica China? O sea, hay conflictos ahí que siguen añejos, pero se los recomiendo muchísimo. Excelente, Pepe, porque yo creo que eso hace falta también para llenar el huequito, ¿no? A veces estamos muy centrados en el acontecer nacional, pero yo creo que eso da otro panorama. Y no, yo creo que no es pues tampoco cosa de excusarse por no leer cuestiones literarias, pues es que cada uno a lo que lo llama, a lo que te hace clic, a lo que te atrae, a lo que te genera el gusano, ¿no? Y ese gusano lo tienes que matar y no te puedes quedar con las ganas. Así sucede con muchas lecturas, y por ejemplo, aquí les va otra recomendación, que está muy bueno, es una bibliota sobre Azcárraga, sobre Azcárraga Milmo, y está buenísimo, tanto que incluso de tantas referencias que tuvieron que abrir un sitio web para no ponerlas porque hubieran ocupado el volumen casi de lo del libro. De Claudia Fernández y Andrew Paxman, que pues ya saben, para mí este tema de Televisa pues es uno de mis predilectos, que de hecho pues en mi libro de la Primavera Digital Mexicana, pues ahí hice bastantes artículos de Televisa, mucha investigación que hice precisamente en este libro o en los de Fabricio Mejía y por supuesto en los de Genaro Villamil. Y pues aquí se ve todo eso de lo que ya habíamos platicado, pues los mis reyes, el conservadurismo también, la doble moral, por ejemplo, como precisamente gente como Ana Gabriel, como Verónica Castro, que estaban de acuerdo, digamos, para ellas lo normal era que se les reprimiera su condición lésbica, porque como no iba con las buenas costumbres, entonces tenían que proyectar obviamente que eran heterosexuales y tener un galán en turno para que la gente pensara sobre estas personas, que todo era normal, que todo era muy bonito, ¿no? Como por ejemplo a la propia Thalía le decía, ay, qué bueno, le decía Raúl Velasco, que era quien manejaba el catálogo, el famoso catálogo, le decía, qué bueno que ya no te vistieron de corrientota como la otra vez, y ella tenía que sonreír. Ella tenía que estar con la sonrisa todo el tiempo en la cara, no desencajarse ni nada. O le decía, por ejemplo, a Alaska, esta cantante hispano-mexicana, le decía, es que yo te veo relacionada con drogas y promiscuidad y no puedo tener otra imagen de ti. Y así, esos momentos incómodos, absurdos del conservadurismo y de la doble moral y también de la visión de mercado que tuvo gente, por ejemplo, como Agustín Pimstein, que no siendo católico ni nada,
él generó, digamos, este modelo de las heroínas de telenovela que eran muy guadalupanas, porque él era un chileno que hacía telenovelas, primero allá en Chile, se lo trajeron aquí y él era judío. Y por ejemplo, el gran productor, o el gran, pues sí, el gran productor de todo esto, pues era metodista, de todos los montajes que hacían para las mañanitas a la Virgen, era pues primero el papá de Luis de Llano, y luego fue Luis de Llano el que conocemos, y el propio Azcárraga Milmo, pues era de la cienciología. ¿A poco? Estaba en la iglesia de la cienciología. Entonces, pues de todo esto de esto y más, se pueden enterar si leen este libro del Tigre Azcárraga, que igualmente no sé si ya lo subí a Telegram, y si no, pues ahorita lo subo. Eso es lo de menos. Está muy bueno, pues es la biografía no autorizada del Tigre. Ese libro es de cajón, sobre todo en el 2013, ¿no? Cuando imponen a un telepresidente. Yo es cuando leí el libro. Ahí es cuando yo estaba joven, tenía como 14 años cuando vi que lo anunciaron. Paxman no me cae bien, lo voy a hacer públicamente, no me cae bien, es un prepotente, pero Claudia es muy buena y el libro es muy bueno. Me acuerdo que hicieron una presentación del libro y ahí estaba Lorenzo Meyer y hablan de este personaje que prácticamente formó parte de un sistema pues corrupto, de un sistema priista, incluso él se sentía, pues era el soldado del presidente, era un personaje llegado al poder. Bueno, incluso el romance que tuvo con Salma Hayek, ¿no? Que por cierto, ella estuvo allá, gracias a él, ¿eh? O sea, ella está ahí donde está, gracias a él. O sea, es un tema muy interesante, ¿no? Esa relación de estos personajes tan poderosos con actrices. Incluso pues, se dice que Azcárraga le presenta a Adela Noriega a Carlos Salinas de Gortari. Eso es lo que se dice, no sé, no hay pruebas. Pero él le presenta a Adela Noriega y bueno, también vemos que Azcárraga pues es el que pues, hace esta canción de solidaridad, no sé si se acuerdan, donde salen todos los artistas de Era el We Are the World de Salinas. De Salinas, ¿no? O sea, y ese personaje es interesante leerlo, estudiarlo y recordar estas frases, ¿no? Que dice, nosotros somos como Disneylandia, vendemos sueños, no realidades, ¿no? O sea, él se sentía Disneylandia prácticamente. O también esta frase, ¿no? Que él decía, yo hago televisión para jodidos porque no van a salir de jodidos. O sea, esas frases que marcan la historia y que esos personajes se pueden repetir porque, ay, no, cuando tocamos estos temas, ya, como dice Alfredo, no me hagan hablar. No. Hay muchos Emilio Azcárragas, Vilmo, en la actualidad. Ahí tenemos, por ejemplo, a Ricardo Salinas Pliego, es uno de ellos, Salinas. que trata, ¿no? Pero también en el YouTube hay sus Azcárraga Vilmos, ¿eh? Yo nada más se los dejo ahí. Sí. También en YouTube hay Azcárraga Vilmos. O que quieren ser Azcárraga Vilmos. Me querrán patrocinar. O sea, ese es el tema y esa es la lógica Televisa. Obvio que yo siento que estamos en una época que no podemos denunciar a estos personajes porque si no te linchan. Y me recuerda a la época Televisa. No podías cuestionar al Tigre, no podías cuestionar el modelo televiso porque eras hereje prácticamente. Ahora ya todos criticamos a Televisa. Pero ese modelo ya está pasando a redes sociales. Porque está tratando de sobrevivir el modelo Televisa. O incluso sobrevive al margen de Televisa, sobrevive en las mentes alienadas y condicionadas por los años de industria cultural. Sí. No es Televisa, sino el legado de Televisa lo que sobrevive. Exactamente, ese es el tema. Ya después, ya en privado,
platicamos ya más o menos a quién me refiero. Pero ese es el tema. O sea, y esta lectura nos ayuda mucho. Ahora, Avilés Escárraga Bellman era un personaje culto, eso, déjeme decírselo. No, él se quería ser un príncipe, él quería ser aristócrata, pero no precisamente se nutría de mucho conocimiento. No, era un personaje culto. O sea, no. Por ejemplo, Salinas sí es culto. Aunque bueno, lo malo es que ese tema no lo utiliza a favor, ¿no? Pero sí es un personaje. Sí, sumamente. Bueno, y de hecho, pues ya se acabó esa generación, ya no está vigente la generación de los políticos como ideólogos, de los políticos cultos, de hecho. Como tal, al menos en la derecha, no. No, ya se están perdiendo ya. Bueno, de la derecha mexicana, porque de la derecha internacional. Sí. Tienes a Laje, Pero, Álvarez. Lo que pasa es que aquí se enconcharon. Sí. Se enconcharon y tenían el poder para sí. Para que se esforzaban. Pero la derecha internacional sí tienen pensadores. Claro que sí, pero fíjate que ya es una cuestión no orgánica, ya es una cuestión que pensadores como Agustín Laje, Nicolás Márquez, Gloria Álvarez, Javier Milei son producto de los think tanks. Ellos son como androides diseñados por el sistema para que sean gente atractiva y que precisamente nos vayamos con esa imagen de que, es un joven triunfador y muy articulado, entonces solo por eso tiene que estar diciendo la verdad. Y aparte sus doctorados pues han sido pagados por estos bloques, por estas organizaciones como Fundación Libre. Fundación Libre es la que le pagó y el Cato Institute son de las fuentes de financiamiento de los doctorados de Agustín Laje en Washington. Uno de ellos, por ejemplo, un máster contra terrorismo en Washington. Entonces, o sea, es un aleccionamiento y adoctrinamiento que a su vez va a permear en las masas porque son escogidos para ser atractivos para las masas. Órale. Ay, pero imagínate cuando crearon a Peña Nieto. Sí, no lo crearon, ese lo excretaron. Pues salió por un tobogancito por atrás de la fábrica. No, miren, hay una hipótesis, hipótesis, que plantea Jesús Lemus en su libro Jaque Enrique Peña Nieto. Es otro libro que les recomiendo mucho a Jesús Lemus. Es bueno, es muy bueno y me gusta mucho su periodismo. Y les recomiendo ese libro. No así sus compañías. Jaque, no voy a entrar en ese tema. Jaque a Enrique Peña Nieto. Ya, por favor. O sea, ya no te hago hablar, ¿verdad? No, sí, síguele, por favor. O sea, ya ves que yo estoy más quemado que el pan Bimbo. Y, o sea, síguele. Más que el pan tostado. No, yo no quiero entrar en disputas ahí que traen. O sea, yo amor y paz. Bueno, ya me desconcentré, ¿ya viste? Les recomiendo. Jaque a Peña Nieto de Lemus. El Lemus. Se los recomiendo mucho. Y porque habla de que Enrique Peña Nieto no era como el que veíamos, sino era toda una fachada. Enrique Peña Nieto. Que si era una persona culta, que si era una persona preparada. ¿Neta? Pero era el personaje que había que vender. El telepresidente, como dijo Villamil. Genaro Villamil. Ese es el tema. O sea, a veces nos compramos esa idea, ¿no? De que Peña Nieto era un tarado, pero pues era un personaje que supo venderse como producto. Y hay muchas personas, por eso, hay personas que no tienen contenido, pero que saben venderse como producto. Ojo ahí. Buen branding, ¿no? Buen branding, tienen buen branding. Sí. No saben nada, pero saben venderse. Y saben venderse como producto. Bueno, pues eso es lo que ven. Como concepto, sí. Concepto, y después lo monetizan, y bueno. O sea, ese es el tema, ¿no? Pero ya no quiero hablar de eso porque me emociono. Sí. Pues se hace tarde, chicos, chiques. Y pues los vamos dejando aquí
Yo sé que habrá quien se haya quedado picado. Han salido muchos libros, muchas recomendaciones, muchas referencias, incluso cosas inéditas que a lo mejor no nos esperábamos. Así que pues en algún momento, igual y un juevesillo, podríamos darle así a una nochecilla, digo, una vez mensual, puede ser en el canal de alguno de ustedes. Estamos abiertos a eso. Y pues yo creo que nos la pasamos bien, salvo su mejor opinión. ¿Dónde está Ramiro? Ramiro anda en Guadalajara, por eso, de hecho, para que no se me saquen de onda, no estamos votando a Ramiro, aún. Aquí está lo que vamos a abordar la próxima semana con Ramiro en el lunes literario, para que no se despeguen de esta pantalla. Nada más para que se den un quemón, esto vamos a abordar con Ramiro la próxima semana, así que pues ahorita le dimos chance y dije, pues voy a hacer, ¿de dónde saco lectores? Y me acordé de estas dos personas y ya, no hay para más, pero es lo suficiente, es suficiente con ellos. No seas así discriminador. Me refiero a que para donde voltees, o sea, todos los que me faltaron. No, pues ahí también tengo un costal. Pero precisamente tenemos muchos programas por delante, entonces, ¿no? Eso es muy bueno. Eso hace que tengamos muchos programas por delante. Y yo digo que pues así podemos irlo rolando algún juevesillo. Ya ustedes propondrán en el canal de quién. Y yo creo que también que mejor a ver si se puede fin de semana, porque yo entre semana no, se me complica muchísimo. Ahorita porque hoy anduve libre, pero sí entre semana en las noches se me complica mucho. Sobre todo porque salgo a las 10. A ver si le damos un dominguillo, ¿no? Un dominguillo. Sí, un domingo ahí. Sí, me late más. Ya de otro que como no están los grandes youtubers transmitiendo porque descansan fin de semana, sí nos podemos apañar a todas las personas que les encanta estar en los en vivos, compartiendo sus ideas, escribiendo, saludando y todo. Entonces, ay, sí, a mí los sábados son mi éxito, porque los sábados casi no hay. Ay, sí, a mí también me fue muy bien este sábado. Pues sí, hay que contemplarlo entonces para un dominguillo. Tal vez no, porque voy a estar sumamente apurrado, porque les anuncio, bueno, ya les había dicho, vamos a ir a lo de la marcha, sí, pero también a la 1 de la tarde voy a estar en el Chopo dando charla y recital sobre los 61 años del primer disco de Bob Dylan, y voy a estar ahí con la armónica y la guitarra, y pues vamos a hacerle ahí al cuento un poco. Yo digo que va a estar bastante bueno y ya de ahí nos vamos al Zócalo. Entonces, pues ahí estaremos. ¿Con qué cierras, mi querida Alsacia Heart? Bueno, decirte que ahí te vamos a estar echando porras en el Museo del Chopo y luego ya nos vamos es en el Tianguis, en el Tianguis. En el Tianguis, ya me iba a lanzar al museo. No, te tendrías que echar a correr de volada. Sí, pero es en el Tianguis, sí, en ese ambiente muy, muy, muy rockero y contracultural. Ahí nos vemos. Qué mejor. Por ahí nos compramos algo dark. Pues, yo cerraría diciendo, pues recomendando las lecturas, pues de cualquier género, no tanto libros de texto, yo no leo tanto libro de texto, pero pues siempre es un viajezote. Aquí tus seguidores lo han de saber, también han de ser excelentes lectores. Y pues ir conociendo más, aunque se nos amontonen todos los libros ahí, pero bueno, es muy raro llegar a una casa y que no veas ningún libro. Desde que llegas y no ves ningún libro por ninguna parte, dice, esto es sospechoso, estas creo que no van a ser buenas compañías. Y me ha pasado que pues sí ha coincidido que sí, no resultaron tan buenas, pero cuando llegas y ves muchos libros, dice, bueno, sí, le vamos a dar una oportunidad. Que bueno, eso también no te libra de ser malvado de repente, ser muy culto y malvado, pero no sé, es mucho mejor tener siempre un libro en tu casa o varios, que pueden servir para la pata chueca del sillón, o no es cierto. No sé, pues decir que nos encanta leer y que pues si quieren conocer otras lecturas de este tipo, las tenemos en nuestro canal por capítulos, vamos leyendo libros. Ya leímos esa de Gonzalo Guerrero, ahorita estamos leyendo El Azteca de Gary Jennings por episodios. Hay lectura dramatizada por si les da, como no tienen tiempo de estar acá, les duelen los ojos, pues también nos pueden escuchar a nosotros en mi canal, Alsacia Heart, o pues consultar audiolibros, ¿no? También se vale.
de donde los puedan, pero el chiste es enterarse de otras vidas. Como decía la canción de Joaquín Sabina, me voy a ir a probar el traje y la piel de todos los hombres que nunca seré. Pues eso lo puedes hacer a través de los libros. Gracias. Pues muchas gracias, mi querida Alci, y pues ya sabes que siempre es bienvenida aquí en este espacio. Muchas gracias. ¿Con qué te despides, mi queridísimo José Manuel Fuentes? Pues yo me despido con que hay que leer, hay que tener un libro en la mesa de noche, aunque se lean 15 minutos diarios o a veces sí nos podemos echar 3 horas, 4 horas leyendo, pero sí hay que por lo menos leer 15 minutos, generar el hábito de la lectura, porque leer nos hará libres. La lectura es súper importante. Y como dice Miguel Martín, a veces no importa lo que hay que, a veces como uno empieza a leer, uno puede leer ciencia ficción, otro puede leer terror, otro puede leer literatura clásica, ¿no? Otro puede leer política, geopolítica o de historia, ¿no? Pero lo importante es generar el hábito de la lectura e irlo promoviendo, e incluso también es padre, ¿no? Que la gente vaya a las ferias del libro, que se divierta prácticamente, ¿no? A ver libros. A mí me encantan ir a las ferias del libro, yo los invito a que vayan a las ferias del libro. Yo nunca voy a una feria del libro con la visión de que voy a ir a comprar el libro, que lo estoy buscando, no. A mí el libro me encuentra en las ferias del libro. Porque pues si quiero realmente comprar un libro, pues voy a la librería, lo compro y ya, ¿no? Pues o sea, mejor voy a la librería. Pero en las ferias de libros pues es donde el libro te encuentra, ¿no? Vas y, ay, mira, 20 pesos y es el libro que buscaba y ya no lo venden y ya lo encontré, o sea, eso es lo padre, ¿no? Hace unos días fui a la feria de libro de minería y muy padre, me encontré varios libros que ya no vendían, me encontré varios libros que editaba Proceso en su momento cuando era de izquierda Proceso y muy buenos libros que editaba Proceso durante el gobierno de empeñismo y encuentras libros muy baratos a buenos precios, entonces pues hay que fomentar la lectura, es súper importante. Pues muchas gracias. Creo que ayuda bastante todo este esfuerzo que hacemos y ese es el chiste, el espíritu comunitario, el que el conocimiento no es poder, es responsabilidad y es obligación de compartirlo. Entonces, esa visión tiene que cambiar. Esa visión tiene que estar en nosotros que nos manejamos horizontalmente y no piramidalmente. Pues gracias a todos los que se conectaron y pues nos seguimos viendo en las siguientes transmisiones, yo creo que mañana con la querida Daniel Cabrera y pues descansen y espero que no se disgreguen hacia otras transmisiones. También dense tiempo de descansar que a todos nos hace falta. Así que muchísimas gracias a todos y muy buenas noches.